Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Castro, eh, aprendiz del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Virtual, titulado Virtual del SENA, con la ficha 3336192. Por medio de este video se viene a dar sustentación a la evidencia GAT2 240201 528 AA3 EB01 video sustentación. ¿Qué tiene que ver esto? Evidencia mediante el componente matemática a nivel intermedio que suministra el SENA se viene a dar explicación, sustentación y realización de esta actividad. De esta actividad se debe hacer un caso de estudio, censo de población y vivienda en Colombia, el cual realiza el DANE en el 2018. Aquí nos regalan el enlace, que es el último que hicieron a nivel nacional. Y hay que realizar 3 tablas de frecuencia, las cuales son cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, que son apartados del DANE que da con sus respectivas cifras. Debo que realizar el análisis detallado y de la información. Bueno, pues ya haciendo esto, aquí podemos ver la actividad, tablas de censo DANE. Y aquí, antes de realizar la explicación, está la página directamente del DANE, donde viene a decir el Censo Nacional de Población del 2018 Colombia, cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, que son los apartados que indican. Donde estamos, en total de personas que estimó son 48.258.494, que esa es la base en la cual se va a realizar todo. Distribución de la vivienda por ubicación, que es uno de los que vamos a realizar, y los departamentos donde se están, pero yo los cogí como municipios, donde más están las personas, municipios o zonas rurales. Bueno, pues vamos a la actividad. La tabla 1, ¿cuántos somos? Variable, grupo de edad, que fue la variable que elegí. Entonces sería el total de personas censadas estimadas, sería de 48.258.494, como expliqué anteriormente. El grupo de edades en años, de 0 a 14 años, de 15 a 64 años, de 65 y más años. Y ahí agregué una nota que es el total de varía levemente en el censo final por estimación de omisión. ¿Cómo así estimación de omisión? Pues de pronto se me fue algún dato. O también el DANE, los datos no son totalmente exactos, ya que somos una población muy grande. Frecuencia absoluta, relativa y frecuencia absoluta acumulado. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el valor absoluto el cual vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, de 0 a 14 años son 10.906.420 personas. Y así sucesivamente, es el valor absoluto. La frecuencia relativa, ¿qué es la frecuencia relativa porcentual? Es el porcentaje el cual tiene de representación esa población. Ejemplo, de 0 a 14 años tiene el 22,6%. De 15 a 64 años son de 32, es de 68,2%, que es la mayoría. Por ende se da el 68%. 65 años y más son 4.391.253, que sería el 9,1%. Y la frecuencia absoluta acumulada es el valor absoluto acumulado. ¿Cómo así? Sería de 0 a 14 años son 10.906.420. A ese valor se viene en base, aquí se ve, y luego se le suman los 15 millones, de 15 a 64 años, que serían 32.912.293 personas. Quedaría el total de 43.818.713 personas. Y ya se le suma, que sería el total absoluto de la frecuencia acumulada, 65 años y más, que serían 4.391.523, sería el 9,1%, quedaría un total de 48.210.236. Tabla 2, ¿dónde estamos? Variable, ubicación geográfica. En esta parte, en la variable,
Elegí las ubicaciones más que todo, que sean cabeceras municipales, centros poblados y rurales dispersos. La total es el total de población distribuida geográficamente. Aquí podemos ver que son, así como está, 37.207.299. La frecuencia relativa sería 77,1%. La frecuencia absoluta sería acumulada 37.207.299. Centros poblados 3.427.026.353. Frecuencia relativa 7,1%. Frecuencia acumulada absoluta 4.633.652. Y esa es la rural disperso. La siguiente tabla, que sería la tabla 3, como vimos, variable tamaño de hogares. En esta variable se tomó el tamaño del hogar o la familia en sí, de cuántos viven en un hogar, familia. Entonces el total de hogares participantes censados fueron 14.243.223 personas, familias, hogares. Número de personas, entonces sería una persona que conforma ese hogar. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. El leve desfase numérico corresponde al margen del DANE, como expliqué anteriormente. Ahora sí, análisis de medidas de tendencia central. Para profundizar en nuestro análisis matemático he calculado las medidas de tendencia central para cada una de las variables estudiadas. Es importante destacar que el tratamiento estadístico cambia según el tipo de variable. Por ejemplo, el A, la tabla 1, el grupo de edades variable cuantitativa agrupada. Entonces podemos indicar que la moda del rango modal. ¿Qué es la moda? La moda es por ejemplo, como dicen, por ejemplo, así cuando dice lo que más hay, lo que es más popular, lo que las personas prefieren o lo que hay más en un estadístico. Entonces serían, como indicamos, de 15 a 64 años al concentrar en más del 32 millones de personas en la tabla 1, como vemos aquí. Voy a pintarte un colorcito. Las letras. Aquí. Bueno, pues seguimos. La mediana, ¿qué es la mediana? Es como indica la mediana. Es el orden de los colombianos de menor a mayor edad, que sería la persona que exactamente está en la mitad, el 50%. Se encuentra dentro del grupo de 15 a 64 años, como son 3 valores, entonces sería el de la mitad. La media, el promedio, utilizando las marcas de clase de estos rangos de edad, que son las marcas de clases, como indicamos, que serían los rangos de edad de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y 65 años y más. Suministrados por el DANE, y nuestro cálculo estiman que la media de edad en Colombia ronda aproximadamente los 31 años, que estaría aquí, en este percentil, que sería el 32. Entre los 32 millones, que sería la mediana. Para la tabla 3, para la tabla 2, ubicación geográfica, variable cuantitativa nominal. La moda, pues serían las cabezas municipales, como indicamos, el 77%. Aquí, cabezas municipales, donde está la mayor número de personas. Luego sigue la mediana y media. Aquí es un dato estadístico clave al ser una variable cualitativa, nombres de lugares y no valores numéricos escalares. No es matemáticamente posible ni correcto calcular una media o mediana. La moda es la única medida de tendencia central aplicable aquí. ¿Por qué? Ya que aquí se hace más que todo énfasis en lugares, que no son exactos. No se puede realizar esta parte. Sería coger todos los lugares, todos los departamentos, por ejemplo aquí como indica en el DANE, Amazonas, Putumayo, Guanía, Bichada, Guaviare, Arauca, donde hicieron el mayor porcentaje de población de edades jóvenes, entre los 15 y los 29 años son en esos municipios, que fue una de las variables que ellos eligieron para realizar esa parte.
Pero aquí realicé más que todo en las cabezas municipales, centros poblados y rural dispersos. Cabezas municipales, ciudades o pues entre comillas, pueblos que son cabezas municipales de sus regiones o de sus apartados. Centros poblados, así los pueblos, resguardos, etcétera. Y rurales dispersos, por ejemplo, corregimientos que quedan por allá, que son de 100 personas, 200, que son alejadas a los centros poblados o cabezas municipales. Después por ahora no se realizó. En la tabla 3, tamaño de los hogares, variable cuantitativa discreta. La moda del tamaño es el de 3 personas con más de 3,3 millones de hogares, como aquí indica. Es el mayor número. La mediana, al dividir el total de hogares, 14,1 millones, a la mitad, la posición central cae exactamente, categóricamente, de 3 personas. El 50% de hogares tiene 3 miembros o menos, como indicamos acá. La media, el promedio, multiplicando el número de personas por la cantidad de hogares, obtenemos un promedio estadístico exacto de 2,9 personas por hogar, que iría entre la media de 1 a 5 más personas. Y la conclusión general es, como para finalizar ya el video, sería el índice de envejecimiento y juventud, pues la base de la pirámide poblacional se está reduciendo y el promedio de edad, 31 años, está subiendo frente a censos anteriores. Pues ya como tenemos pues lo que han salido también en las noticias y en otros lugares del mundo, pues la parte demográfica de la población de cada país, en este caso Colombia, está aumentando la edad mínima, ya que pues no se ven muchos nacimientos como un problema al cual puede llegar al futuro. Ejemplo, las pensiones, habrá muchas más personas en el sistema pensional, habrá muchas más personas pensionadas que los que cotizan. Como sabemos, el sistema pensional se mantiene. Los pensionados son los que ya llegaron alcanzaron su pensión, y los que están cotizando son los que lo mantienen, en pocas palabras. Si hay menos cotizantes, el sistema de pensión puede tambalear, pueden hacer eso. Y entre otras cosas, por ejemplo, en sectores económicos, donde por ejemplo la educación, ya no habrá tantos jóvenes, tantos niños, adolescentes, los cuales vayan a los colegios, a las guarderías, al bachillerato, a las escuelas especializadas, porque ya pues no hay mucha gente y pues tendrán que cerrar. Urbanización y migración. Como tal, pues nuestra moda estadística demuestra que somos un país urbanizado. La gran mayoría vive en ciudades, exigiendo políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura urbana y a su vez crear estrategias que frenen la migración del rural disperso. ¿Qué significa esto? Que en sí las personas viven más que todos en ciudades o pueblos grandes y en centros poblados. Y la idea es que las personas pues eviten la migración a rural disperso. Ejemplo, hay corregimientos muy apartados, los cuales a veces ni les llega el agua, ni el gas, nada, ni la energía a veces. Y entonces pues viven en una situación muy precaria. ¿Y qué lleva esto también? Pues también las políticas las cuales realiza el gobierno. Ahora que están haciendo es que Mi Casa Ya, programas de vivienda, lo que busca es que las personas tengan su casa y puedan vivir más que todo en centros poblados. Sí, casi todos los proyectos son en centros poblados. No son así apartados, donde tengan todos sus servicios y sus necesidades básicas. La reducción del tamaño de hogares. Como indicamos antes, esto tiene que ver con el primer punto, que sería el envejecimiento y la juventud. Pues ya las personas no quieren tener más hijos o se independizan y quieren vivir más que todos solteros. Y antes habían familias que eran de 7, 6, 8 personas en un mismo hogar, 10. Hoy en día pues ya es muy raro. Ya si viven así es que son así familias que ya llevan tiempo, pues que ya tienen más de 30 años los hijos y tengan nietos ahí mismo.
Y ya la mayoría de personas pues se quiere ir más que todo a ser soltero, por ejemplo la reducción de la población demográfica, ya no hay tanta persona joven, entonces las personas pues por temas económicos, política, etcétera, pues quiere realizar más que toda esa parte, para no complicarse tanto la vida porque a veces los hijos, pues en mi caso no quiero tener, pues en sí llegaría a unas grandes responsabilidades tanto económicas, las cuales uno ve que tiene una estabilidad económica y muchas personas por la situación también del país económicamente pues no tienen esa forma de sostener, entonces por eso se van reduciendo los hogares, van desapareciendo. Y la mediana sería de 3 personas. La tendencia apunta a familias nucleares y unipersonales. Esto cambia el mercado y la demanda de vivienda en el país, requiriendo más viviendas, pero de menor tamaño. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo se llama Urbanización Ángel del Hogar y las casas son grandes. Para ser de zona así, son grandes. Tiene 6 de frente por 28 de fondo. En cambio, y son como 104, no, son 130, de 100 a 130 metros cuadrados. Pero hoy en día ya están haciendo los apartamentos más que todo porque la gente quiere vivir más que todo en conjuntos. Pero también hay así proyectos de vivienda tipo casas donde el metro cuadrado es caro y muy pequeño. Son esas viviendas. Por ejemplo, de 30, 22 metros cuadrados para apartaestudios, 20 metros cuadrados para apartamentos de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, para en cajas de fósforos. Y entonces pues solo permite, por ejemplo, 2 piezas, un baño, 2 baños si es posible, una sala comedor y la zona de lavado fusionada por alguna parte del hogar, del ambiente del hogar y la cocina. Y por ejemplo aquí en mi casa son por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 habitaciones. Y se realiza y hay un patio amplio, una sala muy grande. Y en cambio los otros lugares pues no, tienen lugares muy pequeños, parecen cajas de fósforos y los precios son ridículamente muy altos, 200 millones, 300 millones. Y por eso la gente también prefiere vivir en arriendo para no endeudarse. Bueno, pues esto fue todo el análisis. Muchas gracias por atenderme y espero pues ganarla. Muchas gracias. Hasta luego.